Buenas noches y bienvenidos a esta edición central de Willax Noticias. Augusto. Buenas noches, Maricel. Empezamos con los titulares. Por el caso de los intocables de la corrupción, salen a la luz testimonios que ponen contra la pared a Martín Vizcarra y su entorno más cercano. Ante esta bomba, el popular Lagarto se defendió y salió a hablar con todo. ¿Qué dijo? Se lo comentamos el día de hoy. Y tenemos el seguimiento del caso de Sergio Tarache, el extranjero venezolano que atacó y quemó a su expareja peruana Catherine Gómez, ha llegado a nuestro país extraditado de Colombia. Aquí afrontará el proceso por feminicidio. No hay tregua ante la continuidad de las protestas en Cusco. El gobierno decidió no realizar ninguna mesa de diálogo. Todo lo contrario, ratificó que la venta electrónica de entradas continuará. Futbolistas peruanos firmaron un documento en el que solicitan a la Federación Peruana de Fútbol no ser convocados a la selección peruana. Entre ellos se encuentran Paolo Guerrero y Pedro Galese. ¿A qué se debe esta medida? Les contamos en breve. Iniciamos con lo ocurrido en Chorrillos, momento realmente de terror para niños que estaban participando, ¿no?, de un partido de fulbito, estaban con profesores y estaban transmitiendo todo en vivo a través de Facebook cuando empezaron a escuchar varios disparos. ¿Cómo reaccionaron? Todo en la siguiente nota. No eran gritos de gol, eran gritos de pánico y terror por la ráfaga de disparos que se habían percutado. La transmisión de un partido de fútbol de niños se convirtió en un vivo y en directo de un desalmado tiroteo. Este campo de juego se convirtió en uno de tiro y los jugadores tuvieron que ponerse pecho a tierra. Chibolos que estaban jugando partido. Entonces, ahí por la autoparlantes tiene, ahí le habló, digo, por favor, ese niño escóndanse, no sé cómo le dijo, no. Sí le habló unas palabras. Como que para que se pongan en buen recaudo. Exacto. Según los vecinos de la urbanización Tupac Amaru en Chorrillos, son los constantes enfrentamientos entre bandas criminales lo que habría ocasionado esta feroz balacera. Debe ser ahí, porque ahí es lavadero de carros. Sí, hay un lavadero de carros. Ahí dice que así. Allá en la esquina usted se auto. Donde lavan carros, ahí. Ahí hay un auto parado. Ahí viven puros venezolanos. Todo el tiempo andan asaltando, me han robado ¿A su local le han asaltado? Sí. Niños inocentes que podrían haber sido impactados por estos 25 disparos y delincuentes que no temen cargarse vidas si de tener el control se trata. Qué terrible. ¿Se imaginan ustedes lo traumático para estos jóvenes deportistas escuchar la agresividad de estas ráfagas que la verdad sorprendieron y rompieron con el clima de verano y de deporte que se estaba viviendo en Chorrillos? Una cosa de terror. Por suerte, ningún herido. Pero vamos a revisar ahora lo que ha ocurrido y que está en proceso de investigación. Un menor de 14 años cayó desde el 5º piso de una iglesia y falleció. No hay nada que me quite ese dolor. Haga lo que haga, nadie, la iglesia no me va a devolver a mi hijo, el colegio tampoco me lo va a devolver. Es el desconsuelo de una madre que sufre la pérdida de su hijo, quien cayó por razones desconocidas desde el 5º piso de una iglesia. Él estaba en ese momento con una profesora de matemática, que ella dice que mi hijo cerró la puerta y cuando se dieron cuenta mi hijo ya se había tirado. Eso es todo lo que yo sé. La iglesia no me ha entregado ni siquiera su mochila de mi hijo, no me ha entregado nada. Pero tiene que llamar a su mamá, señorita. Sí, es que estoy acá cogiéndolo. Si me voy como se quiera. Pero hermana Lucía, que se acá, ¿dónde está?
La iglesia Casa de Dios alberga a los niños del Colegio Leoncio Prado en San Juan de Miraflores para que estos lleven cursos de nivelación y vacacional. Pero el descuido hacia los infantes en esta parroquia no sería el único problema en este fatídico desenlace. Mi hijo pasó en el mes de octubre, empezó con sus problemas. Es más, el colegio le dio de baja. Lo apartó de clases. Lo apartó de clases. El director lo dejó entrar cuando yo lo amenacé que lo iba a denunciar a la UGEL. Y lo debía haber hecho. Lo debía haber hecho para que él no aparte a mi hijo del colegio. La comuna edil también llegó a la escena para proceder con la clausura temporal por no contar con diversos permisos. No tiene ni como iglesia y tampoco lo tiene como centro educativo. Lo que pasa es que acá se está formando un sistema económico, porque los padres de familia que sus hijos reciben clases están pagando 180 soles para que ellos reciban clases. Una madre que sufre la irreparable pérdida de su hijo y un recinto religioso con una entidad educativa que tendrán que responder por la muerte de este alumno. Una desgracia realmente, y aquí hay muchas explicaciones que dar y si no, procesarlos por un crimen gravísimo. Vamos ahora a ver lo que ha ocurrido en San Juan del Lurigancho y en realidad lo que está pasando con varios negocios, sobre todo pollerías y ferreterías, porque están siendo víctimas de extorsionadores. La gente de Huáscar, en San Juan del Lurigancho, siente que en cualquier instante puede perder la vida por negarse a pagar las benditas extorsiones. Es lo más normal que ahorita está pasando. Y reventó, hizo la explosión. Cuando yo escucho los disparos es donde yo recién salgo y me doy cuenta de la magnitud de la agresión que ellos han tomado a este local, ¿no? El pecado de esta madre de familia, endeudada, fue no pagar los 18.000 soles mensuales. Así que recibió no solo balazos en la fachada, sino además un ataque con bomba casera. La explosión ha sido manejada por un tipo que lo deja así, caminando, como si no fuera nada, algo normal. Es como si yo tiro una bolsa y me retiro, ¿no? Pero lo más normal. Busca que comunicarte conmigo, porque la otra ya no atentaré con tu negocio, sino contra tu vida. Porque así te agiles a los tombos, ellos no te van a cuidar las 24/7. Sea más inteligente y coopere de la mejor manera. Atentamente, la batería de Loco Aroni. Pero hay congresistas pertenecientes a las Fuerzas Armadas que en los últimos días aseguraron que la situación de inseguridad en el país es histórica. Y por lo tanto, hay que tener paciencia, administrar el tema y no se debían ejecutar cambios en la policía. Sin embargo, en la de Pincri de San Juan del Lurigancho, todo se desbordó. También me extorsionaron por 15.000 soles. ¿Ahora de dónde voy a sacar esa cosa? Al frente de la ferretería, desconsolado, este negociante guanuqueño está a punto de cumplir 40 años con su pollería, pero no tiene nada que celebrar, porque no lo llaman para ordenar un pecho o una pierna vía delivery, lo llaman para pedirle 15.000 soles al mes, a cambio de no recibir plomazos en su fachada. Tengo que cerrar el negocio, tengo que irme ya. ¿Y aquí se cerró? Sí, tengo que cerrar un negocio ya. Acá 40 años trabajando, maestro. Las extorsiones no paran, así que las víctimas le piden a las nuevas autoridades policiales un verdadero auxilio. Y en Villa El Salvador también una pollería fue víctima de delincuentes. Ingresaron, se robaron más de 5.000 soles en efectivo, además de las pertenencias de quienes se encontraban en el lugar. Era lo único que querían, la plata. Armados y violentos, sometieron a todo trabajador y comensal que tuviesen en su delante. A los comensales a quitar las pertenencias y se han ido a caja y la han llevado como más o menos como 5.500 soles. Esta pollería estaba a tan solo minutos de culminar la jornada hasta que estos malhechores tocaron la puerta y arrasaron con todo. Cada que cambio de personal a veces creo que es venganza esto.
Tal vez he cambiado 2 chicas y parece que algo va a pasar de ahí. No sería la primera vez que la inseguridad llega hasta entre leña y sabor. Durante la pandemia, el establecimiento fue asaltado. La situación está muy mal porque no hay seguridad y estamos todos expuestos al robo, mano armada, todo, pues se presenta en cualquier momento. No solamente esta pollería se ha convertido en blanco de la delincuencia, demás negocios colindantes también han sido víctimas de robo. La comisaría Laderas de Villa ya se encuentra tras los pasos de estos delincuentes que habrían ejecutado el violento asalto. Y desde el Ejecutivo todavía no hay posición clara para poder enfrentar la delincuencia en nuestro país. Bueno, y el día de hoy ha reventado el caso de los intocables de la corrupción, que por primera vez ya propone en su tesis fiscal de investigación un organigrama en el cual la cabeza de una organización criminal que habría robado más de 200 millones en coimas, ¿no?, por una serie de obras autorizadas desde Provías, cuando estaba allí en la cartera el exministro Martín Vizcarra. Esto es realmente un escándalo. Eficop rompió varias viviendas y ya tienen detenidos. Tiembla Martín Vizcarra. Al parecer, ya llegó su hora. Por primera vez, lo indican como cabecilla de una red criminal y sus amiguitos van cayendo. Su castillo se desmorona. El equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder detuvo de manera preliminar a un empresario y a exfuncionario de Provías descentralizado, organismo del MTC, como parte del operativo del denominado caso Los Intocables de la Corrupción, el cual está relacionado a presuntas licitaciones fraudulentas en la entidad durante el gobierno de Martín Vizcarra. El allanamiento comenzó por horas de la madrugada de este martes 30 de enero en Miraflores, Magdalena, Surco y Moquegua. Los inmuebles involucrados son 16, 14 en Lima y 2 en Moquegua. Según la tesis fiscal, son 3 contrataciones fraudulentas. Las empresas les daba a estos funcionarios millones de soles para que sean escogidas. Este dinero ilícito supera los 274 millones en total. Primera contratación fraudulenta. Consorcio Tintay en el departamento de Moquegua por un monto de 63 millones de soles. Segunda contratación, Consorcio Vial Samegua en Ayacucho y Apurímac por el monto de 54 millones de soles. Y la tercera, Consorcio Puente del Sur Pampas, también por un monto de 54 millones de soles. Las personas detenidas son Carlos Revilla Loaiza, Hugo Misa Trabuco, Alcides Villafuerte Vizcarra, Juan José Enciso Torres y Hugo Meneses Cornejo, algunos amigos de Vizcarra desde que era gobernador de Moquegua. En este documento de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada hay datos alarmantes, testimonios claves de cómo se repartía el dinero de estas contrataciones. Página 228. Leeremos el testimonio de una persona. Primera entrega del dinero se realizó en el 2018. Carlos Revilla ingresa a Palacio de Gobierno. Karen Roca observa que llevaba un maletín negro conteniendo bultos en su interior, observando que tenía gran cantidad de fajos de billetes nacionales.
Página 4. Vizcarra habría concurrido más de 3 veces a Palacio con el dinero camuflado en maletas y tubos portaplanos. El Lagarto disponía que se apaguen las cámaras de seguridad para que no quede ningún registro. Esto es gravísimo, sería un acto de soborno, sería parte del acuerdo colusorio. Obviamente eso lo compromete como parte del acuerdo corrupto. Estos allanamientos serán cruciales para esta investigación. Recabar lo que son discos duros, USBs, DVDs, CDs, teléfonos celulares, laptops, computadoras, CPU, y todo eso posteriormente es incautado, es lacrado, y ya en la investigación se procede a su apertura, a la lectura de su contenido y al hallazgo de información relevante para la investigación penal. Por último, también según el documento fiscal, un testigo asegura que Karen Roca visualizó que Maribel Díaz, esposa del Lagarto, administraba ese dinero cuando era primera dama. Toda una red criminal que, según los testigos, algunos de estos funcionarios que ayudaban a Vizcarra a obtener dinero fraudulento siguen trabajando para Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. Increíble y harto sospechoso eso, ¿no? El caso de Carlos Revilla, ya cuando revienta todo este desagüe de corrupción, lo remueven de su cargo, ¿no? Pero él ha estado trabajando en el gobierno de Dina Boluarte todavía. Y hay muchos nexos y vinculaciones con los intereses de Martín Vizcarra y este gobierno, ¿eh? Mucho cuidado. Y también gravísimo porque se menciona, de acuerdo a estos testimonios, a la esposa, incluso de Martín Vizcarra, señalándola como quien administraba ese dinero que el expresidente hacía ingresar, primero apagando las cámaras, en maletines, en tubos portaplanos. Y la verdad es que estamos justo viendo quiénes más habrían participado, ¿no?, como los intocables de la corrupción, como líder y cabeza el expresidente Martín Vizcarra. Así es, Maricel, por primera vez el Ministerio Público ya esgrime un esquema de organización criminal acusando directamente al expresidente Martín Vizcarra como la cabeza de esta red de corrupción de alto nivel en el Ejecutivo que él lideraba. Edmer Trujillo, su hombre de confianza, Hugo Mizat debajo de él. Carlos Revilla era un personaje excéntrico y que ha estado hasta el día de hoy en el gobierno de Dina Boluarte. Carlos Extremadoiro es conocido como el cajero, ¿no?, de Martín Vizcarra. Ahí vemos también a personajes ya de menor rango que han sido detenidos también, que han sido partícipes de todos estos hechos de corrupción que se van a ir esclareciendo, ¿no? Más de 200 millones comprometidos en estas 3 obras nada más. Y bueno, hay que recordar que todo se habría enquistado principalmente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De ahí es que salen estos personajes, nuevas contrataciones y vínculos. Sí, es verdad, con personajes que podrían parecer menores, que son los que están abajo en el organigrama, pero que también habrían cumplido una posición, ¿no?, para poder generar esa organización criminal y delitos de por medio. Pero vamos a conocer justamente quiénes más forman parte de un entorno cercano del expresidente Martín Vizcarra, que lo habrían acompañado incluso desde que era gobernador regional hasta que llegó a ser presidente de la República, y son conocidos como los moqueguanos. Toda una trama de corrupción. Cada quien tenía su función destinada. El objetivo, robar dinero. Este es el organigrama de los intocables de la corrupción. En la cima se encuentra Martín Vizcarra, pero abajo de él hay 13 personas que presuntamente lo ayudarían a llevar a cabo actividades fraudulentas para obtener dinero de forma ilegítima. A continuación, le contaremos quiénes eran y los cargos que ocupaban. Los primeros 4 se conocían desde hace años y era el círculo cercano de Martín Vizcarra. Eran conocidos como los moqueguanos. Hablamos de Edmer Trujillo Mori y Carlos Extremadoiro, exministro de Transportes y Comunicaciones del Lagarto. Ambos trabajaban con él cuando era gobernador de Moquegua. Eran sus hombres de confianza. Está Carlos Extremadoiro, un ingeniero que también trabajó en Moquegua
que en la prensa local moqueguana le decían el cajero de Vizcarra. Era el hombre que negociaba con los proveedores, que cobraba a nombre de Vizcarra por todas las obras que se han hecho en Moquegua. A estos aún no los pueden tocar. Tienen aforo político. Otros allegados a Martín Vizcarra desde Moquegua eran Hugo Misat Trabuco. Sigue un señor que le decían el turco, Hugo Misat Trabuco, que es un vecino de Moquegua que conoció a Vizcarra jugando frontón allá. Vizcarra era aficionado a jugar frontón, se hicieron amigos y para todo efecto práctico es una suerte de amanuense, de secretario personal que le hace sus cosas oscuras, ¿no? De absoluta confianza, y donde ha ido como funcionario público lo ha llevado. Otro detenido y amigo de Lagarto es Carlos Eduardo Revilla Loaiza, exdirector de Provías Descentralizado y hasta el día de hoy, asesor de la Dirección Ejecutiva de Proinversión. Y en esta organización cumple un papel operativo, es decir, es el que contacta directamente con las empresas constructoras, es el que conoce el detalle de las licitaciones, es el que entrega información privilegiada a uno de los postores para que gane a cambio de un porcentaje de la obra. O sea, en pocas palabras, es el operador, ¿no? Se queda a cambio con una parte de la coima. Más abajo del organigrama se encuentra Elizabeth Ugarte Manrique, ex coordinadora de abastecimiento y control patrimonial de Provías. A ella no la ubicaron en su casa en Miraflores. Su último registro migratorio fue en Francia, pero no se descarta que esté en otro país. Los otros dos detenidos por el EFICOP y la PNP son Juan José Enciso Torres, miembro de 2 comités de selección de licitaciones de Provías Descentralizado, y el empresario Hugo Meneses Cornejo, quien también estuvo implicado en el caso Puente Tarata. Estos serían algunos de los intocables de la corrupción. En realidad son 13, una presunta red criminal organizada para robarle a todos los peruanos. Bueno, ahí está, ¿no? Finalmente, toda la información que ha ido recogiendo el Ministerio Público con la cabeza de Martín Vizcarra, nada menos que como líder de una organización criminal. Pero, por supuesto, él ha salido ya a responder, a negar toda esta situación. Tenemos, sí, las declaraciones, lo que ha mencionado el expresidente Martín Vizcarra. Muy bien, vamos a escucharlo. Bueno, cuando el Ministerio Público, este mismo equipo de fiscales y la DIVIAC del coronel Harvey Colchado embistió en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, claro que lo había acusado a él de una serie de irregularidades, le pareció que había un gran destape, que había, digamos, ¿no?, que apoyar esta investigación, y tiene el descaro de decir basta de corrupción, decía Martín Vizcarra en ese momento. Cuando van en contra de sus enemigos, los fiscales de FICOP y la policía de la DIVIAC, ahí sí los aplaude, ahí sí está bien lo que están haciendo. Las investigaciones tienen asidero y tienen sustento. Pero cuando son contra él y su cúpula mafiosa, ¿no?, que vemos solamente en 3 casos se habían levantado más de 200 millones en coimas, ahí sí los testimonios son viciados, Karen Roca miente, la fiscalía se está prestando, ¿no?, para una maniobra que busca dañar su imagen. Entonces, no hay mucha coherencia en este caso, ¿no? Y él menciona como testigo a la que no le da credibilidad a Karen Roca. Recordemos que ella fue justamente secretaria del despacho presidencial. Y ya desde hace mucho tiempo lo que ha señalado es que tiene información sobre actos por lo menos irregulares de Martín Vizcarra. Ahí está lo que mencionó. Ahí está lo que dijo, ¿no? Gran destape, se descubre confabulación entre la cúpula de la Fiscalía y el Congreso con objetivos políticos. El país debe apoyar la investigación, ahí sí hay que apoyarla. Caiga quien caiga, basta de corrupción y repartija mafiosa del poder, salvemos al Perú. Este mismo equipo de fiscales que aquí aplaude Martín Vizcarra, ahora lo investiga él y están mal, ¿no? Ahora sí, no hay que apoyar la investigación, ¿no? Cuando le conviene sí y cuando no, hay una injusticia y lo están persiguiendo. Realmente el colmo del descaro
Martín Vizcarra, que ya no creo que los peruanos lo conocen por lo que es. Para toda negación hay un límite y ese límite va a llegar seguramente con todas las pruebas que tendrá que entregar también el Ministerio. No, y van a colaborar pues todos estos personajes que han sido detenidos el día de hoy. ¿Qué reacciones se han tenido desde el Congreso de la República? Lo vemos a continuación. Hay un tratamiento diferenciado. Hay personas que las han privado de su libertad hasta por más de un año y hay otros que ni allanamiento les hacen a sus casas. La pregunta es ¿por qué ese tratamiento diferenciado? Esperemos que la justicia haga su labor, que sea objetiva, imparcial y que pues no tenga engreídos, ¿no? Porque siempre vemos a unos que van con todo y otros que pasan piola. Solo pasa en el Perú. Desarticulan a una banda, pero la mente criminal sigue libre. Creo que el proceso debe darse como tal. Si a él se le está sindicando como el presunto líder de esta organización, la justicia es quien tiene que trabajar. Y si dentro se determina que él debe ser también, en este caso, apresado, tendrá que hacerlo, ¿no? Congresistas de diversas bancadas cuestionaron que a Lagarto Vizcarra se le trate con guantes de seda. Sí debe estar implicado y debería estar con detención preliminar. No entiendo por qué no lo investigan, lo involucran en ese aspecto, si ya las investigaciones o de alguna manera los indicios va planteando que sería como el supuesto cabecilla o responsable. Los dictadores cierran el Congreso porque detrás de eso está la corrupción, hay un plan. Se cuestionó la demora en la reacción de la Fiscalía para llevar a cabo el operativo. Ha pasado 6 años después, ¿ustedes creen que van a encontrar algo? Son 6 años en los cuales pudieron ocultar, ¿no? Perder cualquier evidencia o prueba que pueda incriminarlos directamente en esta presunta red de organización criminal. Esta podría ser la razón por la cual aún no se ha dictado una detención preliminar en su contra. El señor Vizcarra ha sido presidente recientemente, por lo que le corresponde el derecho de antejuicio. Y entonces se habría una denuncia constitucional, llegaría al Congreso y llegaría a la subcomisión. Ojalá que la sensación y la suerte de impunidad que rodea a Martín Vizcarra lleguen a su fin, especialmente ahora que la Fiscalía lo señala como el intocable de la corrupción. Bueno, parece que el camino que le queda a Martín Vizcarra no es tan largo y tendrá que responder finalmente todas las pruebas que irán saliendo. Tenemos que hacer la pausa, pero antes recordarle que si usted tiene alguna denuncia, información, video que compartir con nosotros, puede hacerlo en nuestro número de WhatsApp 960-184-536. Queremos compartir con ustedes una buena noticia porque Willax te trae una de las telenovelas más importantes de Latinoamérica. Café con aroma de mujer, una historia de un amor poco probable entre dos personas de realidades distintas. Sebastián Vallejo, un joven colombiano que vive en Nueva York y regresa a su tierra natal tras la muerte de su padre, dueño de uno de los cafetales más importantes del país, interpretado por el galán William Levy. Allí conoce a Gaviota, interpretada por la guapísima Laura Londoño, una recolectora de café con espíritu feminista que lucha por cumplir sus sueños y se debate entre los prejuicios clasistas de la sociedad colombiana y el gran amor que siente por Sebastián Vallejo. Dos realidades opuestas que coinciden, casualidad, pero ¿será el amor capaz de cambiarlo todo? No te pierdas este romance desde el lunes 5 de febrero, minutos antes de las 6. Café con aroma de mujer, aquí por Willax Televisión. Nos vamos a la pausa y al regresar, Sergio Tarache ya está en nuestro país. Espera su traslado específicamente hacia Lima y volveremos con información en vivo que nos traerá Pablo Ramos al respecto. Y también en Machu Picchu la situación se pone cada vez más complicada. Se pierden millones al día, les contamos al volver.